te invita a compartir el siguiente programa. Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo, mi Dios, mi luz y mi amor. Cante, criaturas de Dios. Hola hermanos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa, Loado seas mi Señor. Hola Enrique. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy disfrutando también una tarde de sol que Dios nos regala. Y tenemos la certeza que Dios nuestro Señor está en medio de nosotros, porque cuando nos reunimos dos o más en su nombre, Él está en medio nuestro. Por eso nosotros desde aquí, desde la radio, y ustedes en sus casas, nos unimos junto a Francisco de Asís para anunciar el mensaje de Cristo al mundo, a nuestra sociedad y a nuestras vidas. Y somos más de dos también hoy porque contamos con la presencia de un invitado, hermano nuestro, Luis Pérez. Hola Luis, bienvenido. Hola Luis, bienvenido, paz y bien. Gracias por invitarme y para compartir con ustedes una tarde hermosa, soleada. Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias por venir. Bueno, vamos a recordar y agradecer en primer lugar por la puesta al aire y la musicalización que Graciela nos acompaña semana a semana en esta propuesta radial de Loado seas mi Señor. Agradecemos también la presencia en el programa anterior, la semana pasada, nuestro hermano Raúl Leguizamón, que es el encargado de prensa y difusión de la OFS Santa Rosa de Viterbo. Agradecemos que haya estado presente y haya aportado muchísimo desde su parte todo lo que tiene que ver con la espiritualidad franciscana. También mandamos algunos saludos y mensajes y agradecemos a quienes nos escuchan todos los lunes. Le mandamos un saludo a Marta, a Marcelo, a Mónica, a Guada, a Agustina, a Darío, a Antonella. También a la madre Nora, a Pelada, que es María Elena, y a Gaby. Un saludo muy especial también para una oyente que nos sigue lunes a lunes, que es mi madre, a Elsa también. Un saludo y que Dios la bendiga y la proteja. Muy bien, para poder comenzar este programa hoy, hermanos, nos ponemos en presencia de Dios. Vamos a realizar nuestra oración. Omnipotente, santísimo y altísimo, y sumo Dios, todo bien, sumo bien, total bien. Tú que eres el solo bueno, a ti te tributamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor y toda bendición. Te devolvemos todos los bienes. Sea, amén. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cántale. Cierro mis ojos para proclamar tu nombre, para proclamar tu nombre, Dios de
poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Levanto mis manos, levanta tus manos. Cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder, digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la Así decimos, hermanos, junto con Atenas en la letra de esta canción. Digno de alabanza, eres digno, Señor, sumo bien, todo bien, como decía la oración que hemos hecho. Y el alma contemplativa y poética de Francisco sentía la necesidad de expresar y de decir su gozo y su amor en cantos y en oraciones de alabanzas al Dios Altísimo, al bien y al sumo bien, y tomaba conciencia de su pequeñez y de su miseria ante la grandeza del buen Dios. Por esto que acabamos de decir y de escuchar en la música, el tema que hoy hemos elegido es la oración. Pero antes de iniciar el diálogo y la conversación también con nuestro hermano Luis, vamos a escuchar el santoral del día. Bien, hoy recordamos a San Carlos Borromeo. San Carlos era de familia muy rica y nos cuenta la historia que su hermano mayor murió repentinamente al caer de un caballo. Él consideró la muerte de su hermano como un aviso enviado por el cielo para estar preparado, porque el día menos pensado llega Dios por medio de la muerte a pedirnos cuenta. Y por eso renuncia a sus riquezas y luego es ordenado sacerdote. Luego
es nombrado cardenal por el Papa Pío IV y además es elegido obispo de Milán. Y fue en esta sede, en Milán, Italia, un verdadero pastor atento a las necesidades de la iglesia de su tiempo. Y es así que realizó sínodos y fundó muchos seminarios para proveer la formación al clero. Visitó muchas veces a toda su grey para animarlos en el crecimiento de la vida cristiana y además fue terciario franciscano. Es patrono de los seminaristas y catequistas, y su espíritu de oración y su amor a Dios dejaban en los otros un gran gozo espiritual. Le ganaban los corazones e infundía en todos el deseo de perseverar en la virtud y de sufrir por ella. Que a imagen de San Carlos Borromeo podamos fortalecer el crecimiento de nuestra vida cristiana para la salvación de nuestras almas, así sea. Así sea. Recordamos, hermanos, los teléfonos a los cuales pueden mandarnos mensajes, pueden compartir también su testimonio, su experiencia acerca del tema que vamos a tratar de hoy, como hemos dicho, la oración. El teléfono fijo de la radio FM Tiempo de Dios, 422-7964, o si no, por medio de mensaje de WhatsApp a 385-5218-535. Estos son los teléfonos a los cuales pueden comunicarse. Muy bien, vamos a comenzar. Luis, vamos a pedir para que hagas la lectura del Evangelio que vamos a meditar hoy y de la mano de nuestro amigo Jesús también. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate de tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el cielo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, con la lectura de este Evangelio vamos a tratar esta tarde de descubrir qué es la oración, de qué se trata esto. Generalmente escuchamos definiciones o frases acerca de que la oración es hablar con Dios, o la oración es También un camino de amistad con el Señor. Pero vamos a ahondar un poquito más acerca de esto, y para eso, Luis, te queríamos preguntar, ¿qué es la oración para vos? ¿O de qué manera vos entablas un diálogo con Dios? Bien, para mí la oración fundamentalmente se da de ese encuentro que tenemos con aquel que nos ama. Se da de ese encuentro que tenemos con nuestro Dios, de saber, como decías vos recién, hablar, dialogar con Él, pero sobre todo de tener la disposición de escucha. Es encontrarnos con Jesús cara a cara, ya sea en el Santísimo, que es el lugar más bello, o sino también durante la cotidianidad del día, cuando estamos en nuestro trabajo, o cuando estamos solos, o cuando muchas veces nos levantamos, o quizás al final del día. Es buscar esos minutos de encuentro con Dios, es saber entablar ese diálogo con Él, y saber sobre todo abrir el corazón, ¿no?, que es lo fundamental. Pero no solamente a través de sentir algo en tu corazón, sino también el de saber aceptar precisamente a través de la fe, que es tu respuesta, es el sí al amor de Dios en tu vida. Es decir, sí a ese plan de Dios para que Él
establezca en tu vida todo aquello que te quiere dar, ¿no? Porque sabemos en fe que el Señor nos da lo mejor, el Señor nos escucha, el Señor siempre está con nosotros. Entonces, para mí la oración es precisamente ese encuentro en el amor de Dios, es saber mirarnos cara a cara con Dios, y principalmente como en la espiritualidad franciscana, que a mí me encanta, que he aprendido ahora desde estos últimos tiempos, encontrarnos con Cristo Eucaristía, en el silencio, en esa contemplación, en esa entrega, en ese mirarte con Dios. Qué hermoso, ¿no? Saber descubrir el valor de la oración. A veces nos aferramos a lo que conocemos como oración, que es lo que hemos aprendido alguna vez cuando hicimos la comunión, o tal vez antes, de la mano de nuestros padres que nos enseñaron las primeras oraciones, y creemos que no está mal, que orar es repetir estas oraciones y repetirlas, inclusive cuando nosotros rezamos el rosario, repetimos 10 Ave Marías por cada misterio, Padre Nuestro, Gloria, y lo hacemos, a veces entramos en un mecanismo, en algo que se transforma en repetir palabras. A veces puede ser que comencemos dándole algún sentido, una intención, pero con el correr, ¿no es cierto?, del rezo, lo vamos perdiendo. Por eso es importante lo que vos decías, el descubrir para qué oramos, qué es lo que buscamos, o es que acaso, como dice el Salmo, nuestra alma no estará tranquila hasta que esté en los brazos de su Creador. ¿Es una necesidad del hombre orar? Precisamente no lo veo como una necesidad, sino como un don que Dios te regala para poder entablar ese diálogo con Él. Nace como una necesidad, sí, en el aspecto humano, en el aspecto de saber que somos débiles, que somos limitados, que somos inclusive pecadores, ¿no? Como nos dice la palabra. Y entonces en esa necesidad sí me entrego al Señor y entrego todas esas debilidades para que Él pueda obrar en mí, particularmente cuando oro, y en cada uno de mis hermanos cuando lo hacen. Pero sobre todo es un don porque es el regalo precioso de Dios al haberte hecho Él hijo suyo, al darte el don de que pueda habitar en cada uno de nosotros por el sacramento del bautismo, el Espíritu Santo. Ahí está ese don maravilloso de poder encontrarnos con Él a través de la oración. Es ahí donde, sí, es ahí donde nace precisamente esa oración, donde el Espíritu Santo te moviliza. Es el Espíritu de Dios que te guía al encuentro. No es algo que lo hagas vos a través de un método, un mecanismo, como decías recién. No es algo que lo hagamos hacia adentro, cada uno como una introspección, sino es un abrirse, es un darse, es una donación que vos haces hacia tu Dios, hacia tu Salvador, ¿no? Precisamente hacia Jesús, porque Él ya te ha salvado, sabemos eso. Pero esa salvación la experimentamos cuando vamos en esa entrega hacia Él, cuando vamos a escuchar al Señor, cuando le permitimos a Él que obre en nosotros, ¿no? Sea a través de su plan de vida, a través de lo que hacemos cotidianamente, a través de las cosas sencillas, ¿no? A través quizás de mirar la naturaleza. Por ahí vas a ir caminando y vas a ir contemplando la naturaleza y te hacen recordar a Dios. Y ahí pueden hacer un momento intenso de oración para cada uno de nosotros, ¿no? O quizás tengas que encontrarte en la soledad de tu casa, en el silencio, quizás en un problema, quizás en una alegría también, ¿por qué no? Y en ese silencio vas a poder conectarte con tu Dios, con el Señor. En ese silencio vas a poder vivir esa experiencia de vida. Son diferentes momentos. La oración no es que está estratificada así, digamos, a través de un rezo, que sí también es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, como decías vos recién, el rosario. Por ahí muchas veces escucho, cuando se reza, sobre todo, en el ejemplo, en mi capilla, el rosario, lo hacemos tranquilos, lo hacemos meditando las palabras que decimos, no como un mecanismo, no como que algo empiezo a rezar y sin repito. ver la hora de terminar. Exactamente, sino de ir meditando esa entrega que tú tienes al Señor y esa entrega que tenemos sobre todo a nuestra Madre, ¿no? Que ella está orando, porque cuando rezamos el rosario es María que ora con nosotros y por nosotros. Creo que por ahí va el sentido, ¿no? No en métodos, sino en el saber entregarnos, en la experiencia de fe que cada uno tiene que tener en esa entrega. Bueno, justamente Francisco de Asís comprendió que la oración era silencio y era espera. ¿Sí? En su camino de conversión tuvo muchos encuentros con el Señor Jesús,
con la parte humana y la parte divina de Jesús. Por eso, cuando hablamos de oraciones, ese encuentro con el amado. Y ese amado es justamente ese Jesús que siempre nos está esperando a nosotros. Siempre nos está esperando para escucharnos, para darnos fuerzas, para fortalecernos, para alentarnos. Es más, Él conoce todas nuestras necesidades y por ahí nosotros solamente acudimos a Él cuando tenemos esas necesidades. Y bueno, Francisco de Asís tenía ese anhelo de oración, esa búsqueda incesante del Espíritu del Señor. Y bueno, lo va logrando en su camino de conversión. Por eso cuando nosotros oramos, el aprender a orar no es instantáneo, sino que lleva un tiempo, es un proceso. Lo mismo el fin de semana con Fray Mateo nos hacía entender esto, ¿no? Acerca de que importante es realizar este proceso, este camino, este itinerario espiritual nuestro. Muchas veces vamos desesperados a buscar, a pedir, y pedimos y hablamos y no escuchamos. El orar es dialogar, y en un diálogo yo tengo que aprender a hablar, pero también a escuchar con el otro, a escucharlo, a hacer silencio, nos decía el Padre, a saber también interpretar los gestos, como cuando hablo en mi casa con mi hijo, con mi hija, con mi hermano, tener gestos, caricias, abrazos. Todo eso se da también en el momento de la oración. Y Francisco dice que le atraía particularmente la soledad en las cumbres. Partía con 2 o 3 hermanos y llegaba a la cima, pero no se detenía a contemplar el panorama como lo haríamos tal vez nosotros, que era magnífico, sino que se adentraba en la gruta y había hecho su nido en las hendiduras de las rocas, y allí se entregaba a la oración. Y dice que no era una oración fugaz, ni vacía, ni presuntuosa, sino una oración prolongada, colmada de devoción y de tranquilidad en la humildad. Podía comenzarla al anochecer y con dificultad la habría terminado a la mañana. Y así dice que pasaba largas semanas y meses enteros a veces en los eremitorios, vuelto hacia Dios y entregado a su espíritu. Aquí descubrimos una de las virtudes características de Francisco en la oración, la humildad. Asistir al Padre con humildad. A veces nosotros cuando vamos a orar y pedimos exigiendo a Dios, para allá, necesito esto, que me soluciones este problema y así quiero que lo hagas. Sin la humildad, sin el tiempo y a veces necesario, ¿no?, que nos marca aquí Francisco. Para Dios no hay tiempo. Le dono todo mi tiempo. Si realmente, como yo acudo a la oración a pedir algo, voy a estar con Él, voy a entregarme, voy a confiarme. Todo esto creo que, como te decía hace rato, es un camino que lo tenemos que ir haciendo de a poco y sin descansar, sin cansarnos, sin volver atrás o a veces desilusionarnos, desalentarnos. Vamos a escuchar ahora un poco una canción también que nos va a llevar a meditar y luego seguimos hablando. Entraré a su presencia en libertad por su amor. Él
Dios vivo adorar, libre soy para entrar. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Y bueno, aquí justamente adorar y orar necesita una dedicación del tiempo a Dios. Hay que despreocuparse de todo lo demás y es lo necesario para dar el primer paso. La tradición cristiana ha conservado 3 expresiones principales de la vida de oración. La primera, la oración vocal, con la recitación de las fórmulas que conocemos, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, a veces de rodillas, de pie, y que responde a la necesidad de asociar los sentidos y de traducir los sentimientos. Es aquello que nosotros, como decía Silvia hace rato, lo hemos aprendido principalmente de nuestros padres. Después de esa oración vocal también hay una oración interior desde el corazón en clave de búsqueda y comprensión de los misterios de Cristo. Por ejemplo, ahí nos puede ayudar la Lectio Divina o el Santo Rosario. ¿Y qué es la Lectio Divina? La oración, digamos, es la lectura orante de la palabra de Dios, que tiene diferentes momentos de encuentro, ¿no? Primero la vas a leer, vas a entender lo que está diciendo la palabra, luego vas a ir masticándola, vas a ir rumiándola, como quien dice, hacia tu corazón, y vas a ir expresando desde allí lo que te dice el Señor, ¿no? Precisamente. Este es un modo de oración que oración eligen muchos católicos a través de la palabra, ¿no es cierto? Nosotros aquí, como me acuerdo hace unos años atrás, que nos enseñó
la lectura divina del Padre Oscar. Claro, Que con el Padre Oscar nos Cuevas. reuníamos, y no sé si te acuerdas que nos llevaba a los jardines de la parroquia, y ahí, después de leer, nos mandaba precisamente a seguir ese pensamiento con la lectura que nos decía Dios, ¿no? Y después nos reuníamos al último y compartíamos, pero era el estar orando con la palabra. Así es. Decíamos el Santo Rosario, pero para nosotros los franciscanos también sería el rezo de la corona franciscana, donde justamente vemos y rezamos y nos alegramos con María, con sus 7 alegrías, que después en otro programa vamos a charlar sobre la corona franciscana, que también hay otra corona franciscana que son de los 7 dolores de María, que se reza generalmente en Cuaresma. Antes de continuar, tenemos saludos de Araceli San Lorenzo, hermana terciaria también. Nos dice: hola hermanos, para mí la oración es nuestra manera única y personal de comunicarnos con Dios. Es el contacto que establecemos para reconocerlo cerca nuestro, sentir su abrazo y su presencia en nuestra vida. Besos y bendiciones. También María Elena dice: para mí la oración es dialogar con Dios, solo eso. También nos mandan saludos nuestros hermanos Roberto, Mónica, a quienes también los saludamos, y Marta. Les mandamos de aquí también un gran abrazo. Decíamos que la tercera que nos estaría faltando es justamente la oración contemplativa, lo que propone la tradición de la Iglesia, y implica recoger el corazón y todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo. Y justamente la oración, como es todo amor, tiene su centro vital en el corazón. Nace en y del corazón humano. Y en la Biblia, justamente, el corazón humano es el órgano físico y espiritual, es el centro de la vida, es el palacio o el templo donde habita Cristo. Y es también para nosotros el recipiente donde cada uno encuentra a Dios y se colma. San Francisco dice que no escribió ningún tratado sobre la oración, tampoco se preocupó demasiado en enseñar a los hermanos un método de oración. Pero esto no le impidió ser un guía seguro, al tiempo que un ejemplo viviente en el camino de la unión con Dios. Si nosotros somos franciscanos, hemos elegido continuar su camino, seguirlo para llegar a Cristo, ¿de qué manera, Luis, haces vos tu oración? ¿Tienes algún método? ¿Sigues alguna regla, un itinerario? ¿La haces de manera espontánea? ¿Cómo es tu oración? Mi experiencia con la oración, te podría decir, mi primer encuentro con Dios, lo voy a definir así, fue cuando era muy jovencito, bueno, ya estoy un poco grande, pero ese encuentro con Jesús, que lo inicié con la renovación carismática, me llevó a una vivencia muy fuerte de oración. En la juventud, en esos momentos de alabanza, en esos momentos de decirle al Señor que lo amaba, de decirle a Jesús con mis palabras y toda la adoración que le entregaba a Él, porque Él es mi Señor y mi Salvador, ¿no? Esa experiencia la tuve muy fuerte con la renovación carismática. Pero en mi caminar a través de la parroquia franciscana y con mis hermanos de la orden franciscana, fui encontrando precisamente y enamorándome de Cristo de otra manera, a través de la manera de Francisco, como te decía hace rato, sí, contemplando la creación, mirando el amor que se tienen muchos hermanos, contemplando en la familia a Dios. Y eso me ha llevado a tener una forma distinta de oración. Esa forma que a mí me gusta iniciarla cuando me levanto a la mañana, cuando me despierto. Lo primero que hago cuando me despierto es decir: Señor mío y Dios mío, quiero estar contigo en este día. Muchas veces no es fácil porque por ahí estamos con muchos inconvenientes o problemas o nos sentimos débiles, pero eso no tiene que llevarnos a dejar de hacer la oración o a continuar con nuestro camino de oración. Al contrario, tiene que animarnos y tiene que darnos fuerzas para hacerlo, claro, ¿no? En la rutina de todos los días, por ahí uno ya se levanta de manera tan automática, suena el despertador o ya está, uno ni despertador necesita, se levanta solo y ya empieza el que le dice uno y me prepara. Pero es que es en ese momento que te levantas, cuando, por lo menos para mí, que tengo que buscar esos 5 minutos con Dios.
Aunque sea que te sientes en la cama, aunque estés en la oscuridad de tu cuarto, pero puedas hablar y entregarte a Dios y puedas decirle: Señor, aquí estoy con mis debilidades, aquí estoy con mis limitaciones, ayúdame. ¿Cuál es el plan que tú tienes para mi vida hoy, ¿no? Y bueno, eso te da fuerza, te da ánimo para empezar el día. Por ahí sí sabemos que es difícil, que el despertador, que el trabajo, que es la movilidad del día, pero los invito a los hermanos precisamente, que creo que es el momento más fuerte del día, cuando empezamos, nos despertamos, es ahí que tenemos que empezar con Dios. Ponernos en manos de Dios. Exactamente. Para llevar el día adelante. Exactamente, y buscar esa primera oración, la oración de la mañana. Ya sea con tus palabras, alabanzas, ya sea cada uno rezando a lo mejor el Padre Nuestro, o ya sea que vos estés en ese silencio, contemplando en tu interior la imagen de Dios que Él te entrega, ¿no? Mirando, por ejemplo, recordando los momentos lindos de tu vida, de tus hijos, de tu familia, y pidiéndole a Dios que derrame su Espíritu Santo. Creo que desde ahí yo lo hago muchas veces así, no estoy en el silencio y ya le voy entregando a mis hijos a Dios, y le voy pidiendo que derrame el Espíritu Santo, y le voy pidiendo que me dé ese ánimo para seguir, ¿no? Eso creo que es importante, lo cual no es fácil, como dice vos, Tucci. Sí. Por ahí uno anda con muchísimos problemas o inconvenientes, pero tienes que saber, desde que abre los ojos, darle gracias a Dios y entregar todo en sus manos. Hay que aprender, me parece, ¿no? Tenemos que aprender a hacer ese silencio interior, que es tan difícil, porque a veces estamos callados, pero interiormente tenemos mucho ruido. A veces oramos también y nos respondemos nosotros mismos pensando que es Dios el que nos está hablando. ¿Cómo saber discernir eso, no? Llegamos al sagrario, al Santísimo, nos arrodillamos y hablamos, y después digo: Dios me ha dicho esto, y será así. Esto tiene que ver con lo que hablamos al principio. Si sabemos escuchar a Dios, así como le hablamos, también escucharlo. Quizás no nos hable en el momento, sino que lo escuchemos a través de los hermanos que nos hablan, porque nosotros queremos ahí la respuesta inmediata, ¿no? Y quizás un hermano que te da un consejo, te dice algo, o un sacerdote en la misa que dice algo, y justamente te está hablando a vos, ¿sí? Por lo que le has pedido. Y uno muchas veces no se da cuenta y queremos las respuestas y las soluciones mágicas, que la haga ahí en el momento Dios y nos solucione el problema por el que vamos, o por la necesidad que asistimos al encuentro, que generalmente lo hacemos por eso. Y nosotros le pedimos, y encima de eso decimos que se haga mi voluntad y no la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces nos pasa eso, pero fíjate, Enrique, que muchas veces también tenemos que ver la forma de encontrarnos con Dios y de la entrega total que tenemos que tener hacia Él, ¿no? Una vez, te voy a dar un testimonio, la mamá de una amiga muy querida, y que ustedes también la conocen, de Chochi Moyano, bueno, que ya está en la casa del Padre ella. Y en una época yo le decía: Chochi, por ahí uno está cansado, no tiene fuerzas y no podemos orar. Y ella me decía: vete al Santísimo y decí Jesús. Jesús, aunque no te salga otra palabra, es la manera en que te vas a empezar a encontrar con Él, es la manera en que Él te va a contemplar como hijo y como hermano y como pueblo de Dios, y la manera que vos vas a poder hablar con el Señor. Aunque digas Jesús frente al Santísimo en esa contemplación, es muy fuerte. Y fíjate que lo hice como ella me dijo, y desde ahí que también para mí el momento de estar frente al Santísimo Cristo Eucaristía es lo más fuerte en oración, el contemplarlo, en alabarlo en el silencio, en poder estar cara a cara con el Señor, ¿no? Lo que vos dices del cansancio y de la falta de ganas o de tiempo por ahí que no tenemos, más que todo del cansancio que a veces nos gana, y vos decías solamente decir Jesús, Jesús, y a veces hasta Jesús, Jesús no nos sale. Entonces solamente es necesario sentarnos y vernos cara a cara, que yo lo vea y que Él me vea a mí, y eso también es un momento fuerte de oración. También a veces esperamos sentir,
porque vamos y yo no siento nada. ¿Cómo es? A mí no me dice nada, yo estoy y no siento. La oración puede ser que sea sentimiento, ¿no es cierto? Pero también es voluntad. Es como cuando yo, no solamente mis emociones son las que entran en juego. La oración por excelencia, decía el padre Santiago Martín, un franciscano de María, es la Santa Misa. Entonces hay veces que nosotros asistimos a la misa y estamos, la vivimos con alegría, con gozo, escuchamos la palabra, el Evangelio, que Dios nos habla, y hay otras veces que no, pero no por eso dejamos de asistir y de participar. No esperar a veces a sentir emocionalmente algo en este camino de oración, sino hacerlo también con la constancia y la perseverancia de que tengo que descubrir a Dios no de la única manera esta de los sentimientos, ¿no? Justamente Santa Teresa, en sus pasos de oración que da y en su metodología de oración, nos dice que el primer paso, aunque tengamos pereza, nos falte el aliento, aunque nos distraigamos, eso va a ir cambiando a la medida que nosotros nos vayamos acercando al Señor. Ese acercarse al Señor debe ser perseverante. La perseverancia te va a llevar a que cada uno de nosotros aprenda a hablar con el ser amado, justamente a hablar con Jesús y que Él nos hable sobre todo eso. Escuchamos una canción mientras meditamos lo que estamos charlando. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré, cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré. Seguimos aquí, hermanos, recibimos mensajes. Marcelo nos dice: la oración es diálogo con Dios, es con la comunicación, no solo hablar, sino también escuchar. Viviana Casarini: hola Vivi, ¿cómo estás? Es hablar con Dios, dice Vivi, escuchar a través de ella, glorificamos a Dios a través de la oración. Nuestro desafío es hacer que nuestra vida sea de oración. Agustina nos dice: para mí la oración es un abrazo con Jesús.
es sentarme a sus pies, mirarlo, escucharlo y disfrutar de su presencia. También poder contarle sobre mí, aunque él ya lo sepa, pero con la esperanza de sentirme acogida por su amor. Muchas gracias a todos los hermanos que se están comunicando, nos mandan mensajes. Vamos a tratar de ordenar o de darle esto que hablábamos hace rato, un seguimiento de cómo debería ser nuestra oración. Si para aquel que no sabe cómo rezar, cómo hablar con Dios, de qué manera iniciar el diálogo. Es como a veces el hijo que va a pedirle a su mamá, a su papá un favor, ¿no? No va derecho a decirle, mira, quiero que me des permiso para salir, sino empieza por alabarlo, por mami, qué linda que estás hoy, vos sos muy buena, papi, y después de ahí, entonces la madre y el padre nos decía que el hijo ya va preparando el terreno, digamos, claro, empieza para hacer el pedido. Pero empieza de esa manera, ¿no? A alabarlo al padre, a la madre, y después recién le pide. Y es así también como debemos hacer nuestro diálogo con Dios, a través de la alabanza, de la adoración. Y luego vamos a ir entrando de a poco. Pero primero, ¿qué es la alabanza? ¿Qué es la adoración? Bueno, en primer lugar, ¿cómo haríamos para orar? A ver si podemos ponerlo en práctica. Primero, un acto de adoración, adorarlo y tener en cuenta y tener la convicción de que Dios es absolutamente grande y nosotros somos absolutamente pequeños. Que Dios existe por sí en sí mismo y el hombre por Dios y la mano de Dios. O sea, darnos cuenta de que Dios es lo grande, es lo máximo, es el altísimo. Así como decía San Francisco de Asís, oh alto y glorioso Dios. Ese oh alto es aquel que es inalcanzable, pero que a la vez está tan cerca nuestro y que debemos adorarlo, para que después podamos empezar a alabarlo. Es decir, darle gloria a su poder, darle alabanzas que expresen esa grandeza del Señor. Eso es justamente lo que nos plantean también el alabarlo en los salmos, en los salmos que nosotros leemos y rezamos. Luego de adorarlo, de alabarlo, es decir, de ir preparando ese terreno, como decía Silvia hace rato, es justamente donde viene después nuestros pedidos. Pero ojo, antes de hacer los pedidos, también nuestro pedido de perdón. Es fundamental que nos reconozcamos pecadores, de que reconozcamos que ese pecado muchas veces nos lleva a alejarnos de Él, pero le pedimos perdón para estar muy cerca en la intimidad, muy cerca en esa amistad, en ese cara a cara. Y el Señor, que es todo misericordia, nos perdona. Una vez que ya tenemos todo eso, podemos entrar a dialogar y a hacer los pedidos, de pedirle a Él lo que nosotros necesitamos, de contarle en secreto todas nuestras necesidades. Pero ojo, ya lo hemos dicho, Él ya conoce todas nuestras necesidades. Y por último, después de hacer nuestros pedidos, justamente agradecimiento, agradecerle a Dios que nos escucha, que nos conduce, que nos da una mano, que nos fortalece. Siempre debe estar presente el agradecimiento a Dios. Creo que con esos pasos podemos empezar a realizar nuestra oración. Y aunque sea con nuestras palabras, aunque sea con esas palabras simples y sencillas que a veces nos salen y a veces no nos salen, y bueno, quedan en esos silencios y en esas miradas cara a cara con el Señor. Y fíjate, en este caminar de la espiritualidad franciscana, siempre a mí me ha interpelado una frase de San Francisco, ¿no? Ser un gusanillo hediondo y pecador. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Ahí está. Exactamente. Y en esa relación con Dios, ser pequeño, humilde y sentirme
ese gusanillo necesitado, ¿no? Ese gusanillo que necesita del Creador, y sé que soy con mis heridas, que estoy hediondo por el pecado, y que es Él que va a lavarme, ¿no? Que en la oración Jesús me va a ir abrazando, me va a ir purificando, me va a ir abriendo el corazón para sacar todas esas cosas feas que tengo, para poder verdaderamente entregarme totalmente en la oración a Él. Porque también en la oración tenemos que tener esa apertura total, no le puedo esconder nada a Dios, como decías vos recién, Él conoce todo, Él sabe cómo estamos en nuestro interior también. Entonces es el momento de animarnos a entregarle todo a Dios, en esa humildad, en esa pequeñez, a la manera como lo hacía Francisco, ¿no? Ese gusanillo hediondo y pecador, es saber y reconocernos ante Dios, y saber que ese amor inmenso de Él y esa misericordia nos va a tocar. Nos va ahí a elevar el Señor para abrazarnos, para mimarnos, para llenarnos precisamente de su presencia, ¿no? Y ahí el Espíritu Santo, cuando te motiva para que empiecen a salir las palabras de alabanza, para que empiecen a salir las palabras de adoración al Señor, y para darle gracias, ¿no? Como decías vos recién, por la vida, por la familia, por todo lo que el Señor nos da día a día, por ese sí que el Señor siempre nos da, porque por ahí como decimos, ¿por qué el Señor no me da lo que le pido? Y no es que el Señor no te da, sino Él te da el mejor sí que es para tu vida. A lo mejor no es el momento que te dé lo que estás pidiendo, a lo mejor más adelante te lo va a dar. Lo que decimos siempre, el tiempo de los hombres no es el tiempo de Dios, ¿no? Así es, exactamente. Y aparte la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, somos sus hijos, y como Padre bueno que es, sabe lo que es bueno para nosotros y lo que no. Y a veces le pedimos cosas que a nuestros ojos son buenas o que tienen un buen fin, pero Él como Padre sabe que no. Así como cuando viene un hijo y nos pide algo, y nosotros, por ejemplo, viene y nos pide que puedo salir, y es un niño de 12, 13 años, no puede salir, porque como padres sabemos los peligros que hay en la calle y todo, ¿no es cierto? Entonces, el niño no entiende en ese momento por qué decimos que no. ¿Por qué si todos lo hacen y todo? Pero como padres sabemos, queremos y deseamos el bien para ellos. Así también Dios. Por eso aprender en nuestra oración siempre que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Quizás lo que te pida sea bueno o no, pero hasta el mismo que se haga Jesús tu en el voluntad. huerto de Getsemaní, que le pedía al Padre que haga pasar en lo posible el cáliz que iba a beber, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía que tenía que cumplir su misión, ¿no? Francisco oraba con un corazón puro, un corazón humilde, esa humildad que se vuelve hacia el Señor y reconoce que solo Él es santo. Y esto llena tanto de alegría que ya no vuelve a replegarse sobre sí mismo, está enteramente vuelto hacia Dios y solo tiene ojos para Él. Está invadido y colmado por la alegría de la alabanza, y es de verdad un corazón pobre. Entre el corazón puro y la adoración existe un estrecho vínculo. Son verdaderamente de corazón limpio, escribe Francisco, los que desprecian lo terreno, buscan lo celestial y nunca dejan de adorar y contemplar al Señor, Dios vivo y verdadero, con corazón y ánimo limpio. De ahí como sabía descubrir y supo descubrir en todas las criaturas a Dios, no solamente a través del hermano, sino de las demás criaturas del mundo. Exactamente, y también, como decíamos, la oración es ese diálogo con Dios, es ese encuentro con ese amigo que está contigo todo el día, ¿no? Que está con nosotros, y por ahí decimos, tengo que ir a la iglesia, al templo para orar, y no, lo puedes hacer en cualquier momento del día, como recién decíamos, cuando te despiertes, en algún momento que busques en la tranquilidad del día, en el trabajo, o en algún momento, porque tenemos esa necesidad de hablar con Dios.
somos necesitados de ese encuentro. No hay otra opción. La oración es el alimento necesario para encontrarnos con Dios, y eso nos va a llevar luego, precisamente en este caminar en la iglesia, a los sacramentos, ¿no? Claro. Nos va a llevar a la acción, porque la oración te lleva a la acción, que son luego los sacramentos, ¿no? Que puedas recibir esa gracia santificante de Dios a través de los sacramentos, y lo vas a lograr únicamente si empiezas caminando con la oración. Claro. No quedarnos en la oración y en la contemplación, sino en traducir todo esto en la vivencia que tenemos del Dios que encontramos en la oración, traducirlo a la acción. Exacto. Y qué más importante y más hermoso a través de los sacramentos, como dices, del sacramento de la Eucaristía. Y previamente reconocerme pecador, sentir dolor por mis pecados, arrepentirme y confesarme, ¿no? En el sacramento. Y cada uno de estos sacramentos nos da una gracia especial, como sabemos. Bueno, estamos terminando ya. Estamos prontos a finalizar este quinto programa, pero antes de eso vamos a dar unos avisos. Uno de ellos es que el próximo lunes 11 de noviembre nos va a visitar nuestra Madre del Valle, María. Nos visita en la parroquia San Francisco. Lo hace desde tempranito. Está llegando cerca de las 8:30 de la mañana, va a estar unos días con nosotros acompañándonos, va a recorrer a toda la parroquia por sus diversas capillas, y en preparación a la celebración de los 400 años de su aparición en los valles de Catamarca, y también por la realización del Año Mariano Nacional, que será en abril del 2020, justamente en Catamarca, ¿no? Sí, y el lema será el feliz de ti por haber creído. El día lunes 11 a las 9 horas en la sede de la parroquia San Francisco, en la calle Roca, en la iglesia, vamos a celebrar la misa a las 9 horas para dar la bienvenida a nuestra Madre. Durante el día va a haber diferentes grupos, van a ir rotándose para acompañar y dar gracias a nuestra Madre por su visita. Y justamente es María el modelo del sí, pero también el modelo de oración, que con su vida la convirtió en oración junto con su Hijo Jesús. Y antes de despedirnos, vamos a hacer una lectura de una de las oraciones que realizaba Francisco. Luisito, no sé si antes de despedirnos querrías decir algo más. Bueno, principalmente agradecerles a ustedes por la invitación. Gracias a Dios, dentro de lo que es la Orden Franciscana Seglar, estamos compartiendo estos lindos momentos y tenemos momentos fuertes de oración, ¿no? Que lo compartimos. Así que esto es bueno, que como iglesia, que como comunidad y como espiritualidad franciscana podamos precisamente hablar y orar todos juntos, ¿no? Es lo importante. Y hay que decir... avisas acerca de esto. Tenemos un viaje programado, una peregrinación a Catamarca el día sábado 30, la Orden Franciscana Seglar, y para esto nos estamos juntando, nos preparamos el día viernes después de la misa de 20 con una adoración en el Santísimo. Nos juntamos y para eso invitamos a todos en la sede. Invitamos a todos los hermanos que nos quieran acompañar a la adoración los días viernes, vuelvo a decir, después de la misa de 20. Bueno, lo hacemos con la oración. Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros, miserables, hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres, y siempre querer lo que te place, para que, interiormente purificados, interiormente iluminados y abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por sola tu gracia llegar a ti, Altísimo, que en Trinidad perfecta y en simple unidad
vives y reinas, y eres glorificado, Dios omnipotente, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, una vez más, gracias Luis por habernos gracias a ustedes, chicos. acompañado en este programa. Nos vamos despidiendo. Hasta el próximo lunes. Nos vemos, Silvia. Hasta el próximo lunes. Paz y bien, hermanos. Paz y bien para todos. Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol,